El largo camino a casa parecía seguir y seguir. La carretera, extendiéndose interminablemente delante del vehículo. La luz que brillaba a través de las ramas de los altos y verdes árboles, bailaba a través de la ventana en patrones aleatorios, y de vez en cuando, brillaba desagradablemente en sus ojos. Los alrededores estaban llenos de árboles de un verde intenso, que formaban un bosque alrededor del camino. El único sonido era el del motor del coche, mientras avanzaba por el camino. Fue pacífico, y dejó una sensación de serenidad. Aunque el viaje parecía agradable, carecía de todo tipo de amabilidad, por parte de sus dos pasajeros. La mujer de mediana edad detrás del volante, tenía el cabello castaño, corto y cuidado, que se adaptaba bastante bien a su complexión. Llevaba una camiseta verde con cuello en V y un par de jeans azules. Aretes de diamantes decoraban cada una de sus orejas, que se dejaban ver parcialmente detrás de su corte de pelo. Tenía ojos de un verde intenso, que resaltaba su camisa, y la iluminación parecía hacerlos más notorios. No había nada significativo en su apariencia. Se parecía a cualquier otra madre promedio que verías en programas de televisión y cosas así. Sin embargo, lo único que la hacía diferente de las madres promedio eran las bolsas oscuras que tenía debajo de los ojos. Su expresión facial era sombría y triste, aunque realmente parecía alguien que sonreía mucho. Sollozaba de vez en cuando, y de vez en cuando miraba por el espejo retrovisor a su hijo en el asiento trasero, que estaba parcialmente encorvado, con los brazos apretados alrededor del pecho, y la cabeza presionada contra el frío de la ventana. El niño carecía de cualquier apariencia normal, y cualquiera podía ver claramente que algo andaba mal con él. Su desordenado cabello castaño iba en todas direcciones, y la iluminación resaltaba su piel pálida, casi gris. Sus ojos eran oscuros, a diferencia de los de su madre, y vestía una camiseta blanca y pantalones médicos que le habían proporcionado el hospital. La ropa que había usado antes estaba tan destrozada y manchada de sangre que ya no se podía usar. El lado derecho de su rostro mostraba algunos cortes, junto con una ceja partida. Su brazo derecho estaba vendado hasta el hombro, que había quedado destrozado cuando su costado derecho golpeó el cristal roto. Sus heridas parecían ser dolorosas, cuando en realidad no podía sentir nada. Esta fue solo una de las glorias de ser él. Uno de los desafíos que tuvo que enfrentar mientras crecía fue crecer con una enfermedad rara que lo dejaba completamente insensible al dolor. Nunca antes se había sentido herido. Podría haber perdido un brazo y no sentir nada. El otro trastorno importante que había enfrentado, que fue el que le dio muchos apodos insultantes, en el corto tiempo que asistió a la escuela primaria, antes de cambiar a la educación en el hogar, fue el síndrome de Tourette, que le hacía hacer tics y contracciones involuntarias. Se crujía el cuello incontrolablemente y se movía de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y lo llamaban Tizzy, Toby, y se burlaban de él con tics y risas exageradas. La situación empeoró tanto que tuvo que recurrir a la educación en casa. Era demasiado difícil para él estar en un ambiente de aprendizaje común, con todos los niños burlándose, o más bien apuñalándolo. Toby miraba fijamente por la ventana, con el rostro vacío de cualquier emoción, y cada pocos minutos su hombro, brazo o pie se contraía. Cada golpe que daban los neumáticos del coche le revolvía el estómago. Toby era el nombre del niño, y la última vez que él recordaba haber viajado en un auto fue cuando se estrelló. Eso es todo en lo que pensaba, repitiendo inconscientemente las imágenes en su cabeza, antes de desmayarse una y otra vez. Toby había sido el afortunado, su hermana no había tenido tanta suerte. Cuando pensó en su hermana, no pudo evitar las lágrimas que brotaron de sus ojos. Los horribles recuerdos se repitieron en su mente. Su grito se había interrumpido cuando la parte delantera del auto se estrelló. Todo quedó en blanco por un momento, antes de que Toby abriera los ojos para ver el cuerpo de su hermana, su frente perforada con fragmentos de vidrio, sus caderas y piernas aplastadas bajo la fuerza del volante, y su torso empujado hacia adentro por la bolsa de aire, inflada demasiado tarde.
Eso fue lo último que había visto de su querida hermana mayor. El camino a casa continuó durante lo que pareció una eternidad. Le tomó mucho tiempo llegar a casa, porque su mamá quería evitar ver el accidente. Cuando los alrededores dieron paso a un vecindario familiar, ambos estaban más que listos para bajarse del auto y regresar a su propia casa. Era un barrio antiguo con casitas pintorescas, una al lado de la otra. El coche pasó delante de una casa azul con cristales blancos. Ambos notaron rápidamente el viejo vehículo que estaba estacionado frente a la casa y la figura familiar que estaba en el camino de entrada. Toby sintió que la ira y la frustración se apoderaban de él al ver a su padre. Su padre que no estaba allí. Su madre detuvo el auto en el camino de entrada, junto a él, antes de apagar el motor y prepararse para salir y enfrentar a su esposo. ¿Por qué él está aquí?, Toby dijo en voz baja, mientras miraba a su madre, quien extendió la mano para abrir la puerta del auto. Él es tu padre, Toby, está aquí porque quiere verte. Su madre respondió con voz monótona, intentando sonar menos temblorosa. Aún así, no pude conducir hasta el hospital para ver a Lyra. Antes de que muriera, Toby entrecerró los ojos por la ventana. Estaba borracho esa noche, cariño, no podía conducir, exclamó el hombre. Sí, cuando no, Toby abrió la puerta delante de su madre y salió al camino de entrada, donde se encontró con la mirada de su padre, antes de mirar sus pies con una expresión severa. Su madre salió detrás de él y miró a su marido a los ojos, antes de rodear el coche. Su padre abrió los brazos, esperando un abrazo de su esposa, pero ella pasó junto a él, pasó su brazo por el hombro de Toby y comenzó a guiarlo hacia adentro. Connie, comenzó su marido con voz ronca, no hay un abrazo de bienvenida a casa, ¿eh? Ella ignoró las desagradables palabras de su marido y pasó con su hijo bajo el brazo. Oye, tiene 16 años y puede caminar solo, su padre comenzó a seguirlos. Tiene 17 años, Connie le devolvió la mirada antes de abrir la puerta de la casa y entrar. Toby, ¿por qué no te llevamos a tu habitación a descansar, bien? Iré a buscarte cuando la cena esté lista, dijo ella. No, tengo 16 años. Puedo caminar solo, dijo Toby sarcásticamente, y miró a su padre antes de subir la pequeña escalera y entrar a su habitación, donde cerró la puerta violentamente. Su pequeña habitación no tenía mucho, solo una cama pequeña, una cómoda, una ventana, y en sus paredes había algunos marcos de fotos de su familia, cuando eran una familia. Antes de que su padre se volviera alcohólico y actuara violentamente con sus más cercanos. Toby recordó cuando estaba discutiendo con mamá, y la agarró por el cabello, la empujó al suelo, y cuando Lyra intentó separarles, él la empujó, y se golpeó en la esquina de la encimera de la cocina. Toby nunca podría perdonarlo por lo que le hizo a su madre y a su hermana. Nunca. A Toby no le importaba cuánto lo golpeara su padre, no podía sentirlo de todos modos, lo que sí le importaba era cómo lastimó intencionalmente a las dos únicas personas que le importaban. Y cuando esperaba en el hospital, donde su hermana respiraba por última vez, el único que no corrió fue su padre. Toby se paró junto a la ventana y miró hacia la calle. Podría haber jurado que vio algo por el rabillo del ojo, pero rápidamente atribuyó la culpa a los medicamentos que estaba tomando. Cuando llegó la hora de cenar, y su madre le llamó, Toby bajó las escaleras y, vacilante, se sentó en la mesa frente a su padre, entre mamá y una silla vacía. Todo estaba en silencio mientras sus padres picoteaban la comida, pero Toby se negaba a comer. En cambio, se limitó a mirar a su padre, con la mirada perdida. Su madre se dio cuenta de eso, y le dio un ligero codazo. Toby la miró levemente, y luego miró la comida, que todavía no tocaba. Toby se acostó, se cubrió la cabeza con las mantas, y miró fijamente la ventana. Estaba cansado, pero no había manera de conciliar el sueño. No podía, había demasiado en qué pensar. Había estado debatiendo si seguir o no las instrucciones de su madre, y perdonar a su padre, o continuar guardando rencor con su odio hirviente.
Escuchó que la puerta se abría con un crujido. Su madre entró en la habitación y se sentó en la cama junto a él. Ella se acercó y le frotó la espalda, que estaba vuelta hacia ella. Sé que es difícil, Toby, créeme, lo entiendo, pero te prometo que mejorará, dijo en voz baja. ¿Cuándo se irá? Toby dijo con un tono inocente, en su voz temblorosa. Connie dejó que su mirada cayera hasta sus pies. No lo sé, cariño, hasta donde yo sé, él se quedará, respondió ella. Toby no respondió. Simplemente continuó mirando hacia la pared, sosteniendo su brazo dañado cerca de su pecho. Después de unos minutos de silencio, su madre suspiró, antes de inclinarse para besarle la mejilla y levantarse para salir de la habitación. Buenas noches, dijo mientras cerraba la puerta. Las horas pasaban lentamente, y Toby no podía dejar de dar vueltas en la cama. Cada vez que dejaba que su imaginación tomara el control, escuchaba el chirrido de neumáticos, los gritos de su hermana, y se sacudía incontrolablemente en la cama. Se quitó la manta y, acostado boca arriba, se cubrió la cara con la almohada y lloró por ella. Podía oír su propio llanto lastimero. Habría estado gritando y llorando, si no se hubiera tapado con la almohada. Después de unos segundos, se quitó la almohada de la cara y se sentó, encorvado, sujetándose la cabeza y respirando con dificultad, mientras las lágrimas corrían por sus ojos. No pudo evitar llorar. Trató de contenerlo, pero no pudo detener los lloriqueos y gemidos mientras estaba sentado temblando. Inhaló antes de levantarse y caminar alrededor de su cama hasta la ventana y mirar hacia afuera, respirando profundamente, tratando de calmarse. Se frotó los ojos y miró el grupo de altos pinos al otro lado de la calle. Se detuvo de repente y su mirada se centró lentamente en algo que estaba bajo la farola. Escuchó un zumbido en sus oídos y no pudo apartar la mirada. La figura estaba de pie junto a la farola, casi 1 metro más bajo que él, con los brazos largos, colgando a los costados, mientras lo miraba con ojos inexistentes. La figura no tenía rasgos faciales dignos de mencionar. Sin ojos, sin boca, sin nariz, pero contenía la mirada hipnotizada de Toby, aparentemente escudriñando su propio ser. El zumbido en sus oídos se hizo más y más fuerte, y de repente, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, Toby se despertó en su cama. Se sintió diferente. No estaba cansado en absoluto, y cuando despertó conscientemente, sintió como si hubiera estado despierto durante horas. No tenía pensamientos fluyendo por su mente. Se sentó lentamente y tropezó hasta la pared, pero cuando se levantó, se sintió mareado. Tambaleó hasta la puerta y bajó las escaleras. Sus padres estaban sentados a la mesa. Su padre estaba sintonizado el pequeño televisor que estaba sobre la encimera, y su madre estaba leyendo el periódico. Rápidamente, miró hacia arriba cuando sintió la presencia de Toby, acercándose detrás de ella. Buenos días, dormilón, has estado soñando mucho, lo saludó con una sonrisa vacilante. Toby miró lentamente el reloj y notó que eran las 12:30 del mediodía. Te iba a preparar el desayuno pero hacía frío, te iba a despertar pero sentí que necesitabas dormir. Su expresión pasó de feliz a preocupada, mientras su hijo se resistía a responderle. ¿Estás bien? Toby tropezó y se sentó junto a su padre. Se sentía como si estuviera inactivo y no tuviera control sobre sus acciones. Él estaba viendo todo lo que hacía, pero no lo registraba correctamente en su cerebro. Extendió la mano hacia el brazo de su padre, pero terminó recibiendo una bofetada. Su padre se volvió bruscamente hacia él y empujó la silla con el pie. «No me toques, muchacho», él gritó. Su madre se puso de pie. «Está bien, ya sabes, eso es lo último que necesitamos». Los días fueron pasando, y las cosas siguieron como estaban. Connie pasaba la mayor parte de su tiempo limpiando la casa, y su grosero marido pasaba la mayor parte del tiempo dándole órdenes. Era exactamente como solía ser antes del accidente. Toby nunca salió realmente de su habitación.
Se sentaba junto a su cama y temblaba. Su mente se preguntaría, pero sus pensamientos cambiaron demasiado rápido para recordarlos. Caminaba por su pequeña habitación como un animal enjaulado, o miraba por la ventana. El ciclo insalubre continuó. Connie siguió siendo empujada por su marido, siendo demasiado sumisa con él, y Toby permaneció en su habitación. Antes de que pudiera pensarlo 2 veces, comenzaba a morderse las manos, arrancando la carne de sus dedos. Se mordía las manos hasta hacerlas sangrar. Cuando su madre lo sorprendió mientras lo hacía, reaccionó horriblemente. Lo llevó escaleras abajo, agarró el botiquín de primeros auxilios y le envolvió las manos en vendas. Después, ella le exigió que no volvería a separarse de su lado. Toby se aisló tanto que llegó a odiar estar rodeado de otras personas. Su memoria también tuvo fallas. Empezaría a perder la memoria de minutos, horas, días, etc. Comenzaría a decir tonterías sobre cosas que no tenían ninguna relación en ciertas conversaciones. Veía cosas, tiburones en el fregadero mientras lavaba los platos, escuchar grillos en sus almohadas y ver fantasmas fuera de la ventana de su dormitorio. Su madre se angustió tanto por su salud mental que decidió que sería bueno que hablara con un profesional sobre lo que sentía. Connie acompañó a Toby al interior del edificio, tomándolo de la mano y guiándolo hacia el interior. Lo acompañó hasta la recepción y comenzó a hablar con la señora que estaba sentada detrás. «Señora Rogers», preguntó la señora. «Sí, esa soy yo», asintió Connie. «Estamos aquí para ver a la doctora Oliver. Estoy aquí con Toby Rogers». «Sí, por aquí». La señora se puso de pie y los condujo por un largo pasillo. Toby miró las obras de arte enmarcadas a lo largo de los pasillos y sintonizó el sonido de los tacones altos de la dama en el piso de madera. Abrió la puerta de una habitación con una mesa y 2 sillas. «Espere aquí unos minutos, llamaré al médico», sonrió y mantuvo la puerta abierta. Toby entró a trompicones en la habitación y se sentó a la mesa. Miró a su madre y a la señora ante la puerta que se cerró lentamente detrás de ellos. Miró alrededor de la habitación antes de levantar sus manos bien vendadas y comenzar a morder las vendas para desenvolver sus manos, pero fue interrumpido cuando la puerta se abrió y una mujer joven con un vestido negro con manchas y cabello rubio claro entró, sosteniendo un portapapeles y un bolígrafo. «Toby», preguntó con una sonrisa. Toby la miró y asintió. «Encantado de conocerte, Toby, mi nombre es Oliver». Ella extendió su mano para que él estrechara, y la apartó vacilantemente cuando notó sus manos vendadas. «Oh», sonrió nerviosamente antes de aclararse la garganta y sentarse en la silla frente a él. «Así que voy a hacerte algunas preguntas. Intenta responderlas lo más honestamente posible, ¿de acuerdo?». Colocó su portapapeles sobre la mesa. Toby asintió lentamente y sostuvo sus manos atadas en su regazo. «¿Cuántos años tienes, Toby?». «17», respondió en voz baja. Lo anotó en el papel que estaba sujeto al portapapeles. «¿Cuál es tu nombre completo?». «Toby Aaron Rogers». «¿Cuándo es tu cumpleaños?». «28 de abril». «¿Quién es tu familia inmediata?». Toby hizo una pausa por 1 minuto antes de responder su pregunta. «Mi mamá, mi papá y…». Se detuvo. «Mi hermana». «Escuché sobre tu hermana querida». «Lo siento mucho». Su expresión se desvaneció en una mirada triste llena de lástima. Toby asintió. «¿Recuerdas algo del accidente, Toby?». Él apartó la mirada de ella. Su mente se quedó en blanco por un momento. Miró su regazo y, en el área circundante, escuchó un leve zumbido. Sus ojos se abrieron y se quedó inmóvil. «Toby», preguntó ella. «Toby, ¿estás escuchando?». Toby sintió un escalofrío recorrer su espalda, hasta que se congeló una vez más, y lentamente miró por la pequeña ventana a través de la puerta. Había algo. Una figura oscura,
y sin rasgos distintivos, devolviéndole la mirada. Se quedó ahí, con los ojos muy abiertos, el zumbido se hacía cada vez más fuerte, hasta que de repente, la fuerte voz del médico rompió su trance. «Toby», ella gritó. Toby saltó, cayó del lado de su silla, y retrocedió hacia un rincón. La doctora Oliver se puso de pie, sosteniendo su portapapeles contra su pecho. Una mirada de sorpresa en sus ojos. Toby volvió a centrarse en ella, y se le cortó la respiración mientras se retorcía. Esa noche Toby se acostó en la cama. Sus ojos estaban aturdidos, mientras miraba fijamente al techo. Podía sentir que comenzaba a quedarse dormido, cuando escuchó pasos dispersos por el pasillo. Se sentó y miró hacia la puerta, que estaba abierta de par en par. Todo estaba iluminado por el resplandor azul luminiscente de la luna, que entraba por su ventana, dejando una iluminación fría. Se puso de pie, y lentamente se dirigió hacia la puerta, cuando se cerró de golpe en su cara. Jadeó, y cayó hacia atrás. Estaba sin aliento cuando cayó al suelo, y comenzó a respirar con dificultad, con los ojos bien abiertos. Esperó unos segundos antes de volver a ponerse de pie. Extendió la mano, y agarró la fría manija de la puerta con su puño vendado, y se abrió con un chirrido. Observó el pasillo oscuro y salió de puntillas de su habitación. La ventana al final del pasillo iluminó la oscuridad, con la luz azul de la luna, mientras bajaba. Podía escuchar ligeros susurros a su alrededor, y leves risitas, seguidas por el repiqueteo de pies pequeños, que sonaba como si un niño hubiera corrido frente a él, riéndose. El pasillo era mucho más largo de lo que recordaba. Parecía interminable, como el viaje a casa desde el hospital. Escuchó la puerta crujir frente a él. «Mamá», llamó con voz temblorosa. De repente, una puerta se cerró detrás de él, saltó, y se dio la vuelta. Escuchó un largo y espeluznante gemido, que sonó como un graznido justo en su oído. Se dio la vuelta lo más rápido que pudo, y de repente se encontró cara a cara, nada menos que con su hermana muerta. Sus ojos eran de un blanco nublado, su piel pálida, el lado derecho de su mandíbula colgando de tejido y músculo, vidrio sobresaliendo de su frente, sangre negra goteando por su rostro, su cabello rubio, recogido en una cola de caballo como siempre, vestía su camiseta gris y pantalones cortos de atleta, que estaban sucios y manchados de sangre. Sus piernas estaban dobladas de una manera que no deberían estar. Se quedó allí emitiendo un largo graznido, a solo unos centímetros de la cara de Toby. Él gritó, y cayó hacia atrás. Comenzó a arrastrarse hacia atrás alejándose de ella, pero no pudo romper el contacto visual, que mantenía con sus ojos vacíos y muertos. Se arrastró hacia atrás hasta que chocó contra algo. Se detuvo por un segundo. Todo estaba en silencio, excepto su respiración agitada y su llanto. Lentamente, levantó la vista para encontrarse con el rostro inexpresivo de una figura alta y oscura, esa misma figura de la otra vez, que ahora estaba frente a él. Detrás de la masa alta y oscura, había filas de niños que parecían tener entre 3 y 10 años, con ojos completamente negros, y sangre oscura goteando de sus cuencas. Gritó, y se levantó tan rápido como pudo, solo para tropezar con zarcillos negros oscuros, que se enredaban alrededor de su tobillo. Cayó boca abajo y se quedó sin aire. Intentó gritar pero no pudo emitir ningún sonido. Resopló antes de que todo se volviera negro. Toby se despertó sobresaltado. Gritó, y se sentó tan rápido como pudo, completamente sin aliento. Resopló, y se sujetó el pecho con las manos vendadas. Fue solo un sueño. Solo un sueño. Se recostó en la cama y se giró de costado. Se sentía como si le hubieran quitado un peso del pecho, mientras respiraba profundamente. Se levantó y caminó hacia su ventana. No vio nada. No había nadie ahí fuera. Ni fantasmas, ni figuras, nada. Oyó el crujido y la tos de su padre, fuera de la puerta, la cual estaba cerrada. Se acercó y la abrió. Mirando hacia el pasillo una vez más,
caminó hasta la cocina, donde encontró a su padre de pie, fumando un cigarrillo en la sala de estar. Toby esperó un segundo, y lo observó desde la vuelta de la esquina, antes de que una sensación de ardor comenzara en lo profundo de su pecho. Una ira profunda e hirviente se apoderó de él. Escuchó las pequeñas voces imaginarias en su cabeza. «Hazlo, hazlo, hazlo», coreaban. Se dio la vuelta y lo tomó de los brazos. Sentía que realmente tenía control sobre sí mismo, a diferencia de lo que había sentido durante las últimas semanas, desde que llegó a casa del hospital. De hecho, tuvo pensamientos completos por unos momentos, antes de que el canto de las pequeñas voces en su cabeza los nublara. «Mátenlo, no lo hagas, no, mátenlo», continuaron. Toby tembló. No iba a hacerlo. Se estaba volviendo loco. No matará a nadie. No puede. Odiaba a su padre, pero no había manera de que fuera a matarlo. Eso fue todo, el último pensamiento que tuvo, antes de caer en un estado de inactividad una vez más. La influencia de las voces en su cabeza era demasiada. Comenzó a caminar silenciosamente detrás de su padre. Extendió la mano por encima del mostrador, hacia el cuchillo que había en el estuche. Lo agarró en su mano. Sintió que la sensación se apoderaba de su pecho. Dejó escapar una risita. Jeje, empezó a reírse tan fuerte que tuvo que respirar con dificultad. Su padre se dio vuelta abruptamente, antes de sentir una fuerza bruta que lo empujó al suelo. Él gruñó cuando le quitaron el aire. ¿Qué? Miró al chico que estaba de pie junto a él, agarrando el cuchillo de cocina en su mano. Toby, ¿qué estás haciendo? Fue a sentarse, y extendió los brazos frente a él en defensa propia, pero antes de darse cuenta, Toby estaba encima de él. Fue a agarrar su cuello, pero su padre extendió la mano, y lo bloqueó agarrándole la muñeca. «Detente, quítate de encima, pequeño cabrón», gritó, y con la otra mano lanzó un golpe descentrado hacia el hombro de Toby, pero no se detuvo. La mirada en los ojos de Toby no era cuerda. Parecía como si un demonio se hubiera apoderado de él. Aulló, y fue a apuñalar el cuchillo en el pecho de su padre, pero lo detuvo, y lo forzó de la muñeca una vez más. Fue a empujarlo hacia atrás, pero Toby pateó sus pies frente a él, y le dio un fuerte golpe directo a la cara a su propio padre. El hombre retrocedió, y apartó los brazos para esposarle la cara, pero Toby se levantó y le clavó el cuchillo directamente en el hombro. Su padre dejó escapar un fuerte grito, y decidió sacarle el cuchillo, pero antes de que pudiera, Toby le lanzó el puño directamente a la cara. Comenzó a golpearle repetidamente la cabeza, riendo y jadeando. Le partió el cuello, agarró el cuchillo, y le arrancó el hombro. Lo clavó profundamente en el pecho de su padre, y lo apuñaló repetidamente en el torso. La sangre se derramó, y salpicó por todas partes. No se detuvo hasta que el cuerpo quedó inmóvil. Arrojó el cuchillo a un lado, y se inclinó sobre su cuerpo, tosiendo y jadeando. Se quedó mirando el rostro destrozado de su padre, y se quedó sentado temblando, hasta que un fuerte grito rompió el silencio. Miró y vio a su madre parada a unos metros de distancia, tapándose la boca, y con lágrimas corriendo por su rostro. «Toby», ella gritó. «¿Por qué?» lloró. «¿Por qué?» Toby se levantó y comenzó a alejarse del cadáver que antes era su padre. Miró las vendas empapadas de sangre en sus manos, y miró a su madre por última vez, antes de darse la vuelta y salir corriendo de la casa. Corrió hacia el garaje, golpeó con la mano el panel de control de la pared, y presionó el botón para abrir la puerta. Antes de huir, notó las hachas de su padre, que habían estado colgadas en el estante de herramientas, encima de una mesa con de frascos llenos hasta el borde, de viejos clavos y tornillos oxidados. Una de las hachas era nueva, tenía un mango de color naranja y hoja brillante, y la otra era vieja con un mango de madera, hoja vieja y sin filo. Agarró ambos, volvió hacia la mesa, y vio una caja de cerillas, y debajo de la mesa había un tanque de gasolina rojo. Sostuvo ambas hachas en una mano, tomó cerillas y gasolina,
antes de salir corriendo del garaje, por el camino de entrada y calle arriba. Mientras se acercaba a la farola que podía ver desde la ventana de su dormitorio, escuchó sirenas de policía a lo lejos. Se dio la vuelta, las luces rojas y azules aparecieron por la calle. Toby se quedó de pie por un segundo, antes de abrir la tapa del tanque de gasolina y correr calle abajo, derramando gasolina tras él. Dio media vuelta y corrió hacia los árboles. Derramó el último resto, antes de meter la mano en el bolsillo y sacar una cerilla. Lo golpeó contra la caja y de inmediato lo dejó caer. En un instante, las llamas estallaron a su alrededor. El fuego afectó a los árboles y arbustos a su alrededor y, antes de que se diera cuenta, estaba rodeado de fuego. Las siluetas de los coches de policía eran visibles a través de las llamas, mientras retrocedía hacia el bosque que lo rodeaba. Miró a su alrededor, pero tenía la visión borrosa, el corazón le latía con fuerza, y cerró los ojos por un momento. Este fue el final. Toby sintió una mano en su hombro. Abrió los ojos, una gran mano blanca con largos dedos huesudos estaban descansando sobre su hombro. Siguió el brazo que estaba unido a la mano, hasta una figura oscura e imponente. Parecía llevar un traje negro oscuro, y su rostro estaba completamente en blanco. Se elevaba sobre el pequeño cuerpo de Toby, mientras lo miraba desde arriba. Zarcillos se extendieron desde su espalda. Antes de que Toby se diera cuenta, su visión se volvió borrosa, y escuchó un zumbido. Todo quedó en blanco. Eso fue todo. Ese fue el final. Así murió Toby Rogers. Unas semanas más tarde, Connie estaba sentada en la cocina de su hermana Lori, quien se encontraba sentada a su lado, tomando una taza de café. Hace unas 3 semanas, Connie perdió a su marido y a su hijo, y unas semanas antes había perdido a su hija, en un accidente automovilístico. Desde entonces se mudó con su hermana. La policía la mantenía ocupada, acababan de terminar de limpiar la escena, y la historia se había publicado hacía 2 semanas. El foco del mundo parecía haberse desplazado hacia historias completamente nuevas. Lori encendió la televisión y puso el noticiero. El periodista empezó a presentar el nuevo titular. Tenemos noticias de última hora. Anoche, se informó del asesinato de 4 individuos. Aún no hay sospechosos, pero las víctimas eran un grupo de niños de secundaria, que habían estado en el bosque anoche. Los niños habían sido asesinados a golpes y puñaladas. Los investigadores han descubierto un arma en la escena del crimen. Un hacha vieja y sin filo, como puedes ver aquí. La imagen cambió para mostrar instantáneas del arma, exactamente como fue dejada en la escena del crimen. Los investigadores han descubierto el nombre de un posible sospechoso, Toby, un chico de 17 años que mató a puñaladas a su padre hace unas semanas, y trató de encubrir su fuga generando un incendio en las calles y en la zona forestal alrededor de la ciudad. Vecindario. Aunque creían que el joven había muerto en el incendio, los investigadores sospechan que Rogers aún podría estar vivo, debido a que su cuerpo nunca fue encontrado. Si estás armado en el metro de Glenmont, dispárame. Hazlo en la cabeza. En la sien, apuntando ligeramente hacia abajo. Necesito que la bala recorra la distancia más corta posible a través de mi cerebro, antes de alcanzar mi hipocampo. Si tengo suerte, la sensación del disparo atravesando mi cráneo solo durará unas pocas décadas. Por muy horrible que parezca, me estarás haciendo un enorme favor. Morir de un tiro en la cabeza, lo más pronto posible, es mucho mejor que la alternativa. Mi terrible experiencia comenzó hace más de 10.000 años, a las 10:15 de esta mañana. Gano dinero extra participando en ensayos de medicamentos. Soy un supuesto sujeto sano, que toma medicamentos experimentales para ayudar a evaluar los efectos secundarios. Una vez fue un medicamento para los riñones. Algunas veces, ha sido algo para la presión arterial o el colesterol. Esta mañana me dijeron que la droga que tomé era una sustancia psicoactiva, destinada a acelerar la función cerebral.
Ninguna de las drogas que he probado hasta ahora ha hecho efecto en mí en el sentido recreativo. En otras palabras, ninguna de las drogas que he probado me ha dado un efecto letal, ni me ha calmado, ni nada parecido. Quizás siempre terminé en el grupo del placebo, pero nada de lo que probé me afectó en absoluto. La droga de hoy era diferente. Esta mierda funcionó. Me dieron una pastilla a las 10:15 y me dijeron que me quedara en la sala de espera hasta que me llamaran para hacerme unas pruebas. Solo unos 30 minutos, me dijo el asistente de investigación. Me dejé caer en el sofá de la sala de espera y leí algunos artículos de una copia de Psychology Today que estaba sobre la mesa de café. No me habían llamado cuando terminé la revista, así que tomé una de noticias y lo leí de principio a fin. Luego leí un viejo Scientific American. ¿Por qué les estaba tomando tanto tiempo? Lentamente, giré la cabeza para mirar el reloj de la pared. Eran solo las 10:23 de la mañana. Había leído las 3 revistas en 8 minutos. Recuerdo haber pensado que este iba a ser un día largo. Tenía razón. La sala de espera tenía una pequeña estantería con algunos libros de tapa dura usados. Cuando me levanté para caminar hacia allá, sentí como si mis piernas apenas funcionaran. No es que fueran débiles. Simplemente, fueron lentos. Me llevó 1 minuto levantarme del sofá. Y otro minuto dar 2 pasos hasta la estantería. Escaneé los libros viejos en el estante, y tomé una copia de Moby Dick. Mis brazos tenían los mismos problemas que mis piernas. Solo poner un pie delante de mí, para agarrar el libro, me llevó mucho tiempo. De hecho, me aburrí esperando que mi mano llegara al lomo del libro. Volví al sofá, y me desplomé sobre él, en una caída en cámara lenta, que me recordó los saltos de baja gravedad de los astronautas en la Luna. Abrí Moby Dick, lentamente, y comencé a leer Llámame Ismael, y llegué hasta Av, arrojando su pipa al mar, que llegué hasta el maldito capítulo 30. Antes de que me volvieran a llamar. ¿Cómo te sientes?, me preguntó el asistente de investigación. Me siento lento, dije. En realidad, es al revés. Todo parece lento, porque eres muy rápido. Pero mis piernas, mis brazos, se están moviendo en cámara lenta. Parece que tu cuerpo se mueve lentamente, porque tu cerebro es rápido. Tu cerebro funciona 10 o 20 veces más rápido de lo normal. Estás pensando y percibiendo la realidad a un ritmo acelerado. Pero tu cuerpo todavía está limitado por las leyes de la biomecánica. Francamente, te estás moviendo mucho más rápido que una persona normal hizo una pantomima de un movimiento de correr. Pero tu cerebro está funcionando mucho más rápido en este momento, que incluso tu caminata rápida te parece muy lenta. Pensé en mi caída a cámara lenta en el sofá de la sala de espera. Incluso si mis músculos se hubieran ralentizado, mi cuerpo seguiría reaccionando a la gravedad de la misma manera. Pero en la sala de espera, incluso me caí en cámara lenta. Los músculos lentos no podían explicar por qué la gravedad parecía más débil. Mi cerebro estaba funcionando a 10 velocidades. Así logré leer 3 revistas, y los primeros 30 capítulos de Moby Dick, en 15 minutos. Me hicieron una serie de pruebas. Las pruebas físicas fueron divertidas. Me hicieron hacer malabares con 3 pelotas. Luego 4. Luego 6. No tuve ningún problema en mantener 6 bolas en el aire porque parecían moverse muy lentamente. Francamente, era aburrido esperar a que cada bola se moviera a través de su arco, para poder atraparla, con mis manos en cámara lenta, y lanzarla nuevamente al aire. Lanzaron cereales al aire, y los atrapé con palillos. Dejaron caer un puñado de monedas, y conté el valor total, antes de que tocaran el suelo. Las pruebas cognitivas fueron menos divertidas, pero muy esclarecedoras. Terminé una búsqueda de palabras de entre 50 más, en 3 segundos. Resolví un intrincado laberinto dibujado en un papel tamaño póster, en 2 segundos.
Vi una presentación de diapositivas, proyectada a 10 imágenes por segundo, y respondí preguntas detalladas sobre lo que vi, con un margen del 95% correcto. Me dijeron que medía más de 250 en la escala Knapf. Asumo, eso está dentro del rango sobrehumano de velocidades de pensamiento. Luego me enviaron a casa. El efecto desaparecería en unas pocas horas, dijeron. Lo cual te parecerá días. Intenté utilizar los efectos residuales para trabajar un poco, ponerme al día con los correos electrónicos del trabajo, mientras estoy en el modo de alta velocidad. El viaje a casa fue horrible. Fueron solo 3 paradas de metro y, en tiempo real, solo tomó unos 35 minutos. Pero en mi hipertiempo acelerado por las drogas, parecieron días. Días. Simplemente, salir de la sala de investigación médica hasta el ascensor pareció tomar 1 hora. Salí corriendo de la oficina, deseando que mis piernas me empujaran más rápido. Pero las leyes de la biomecánica me mantuvieron prisionero. Por muy acelerado que estuviera mi cerebro, no podía hacer nada para que mis piernas trabajaran más rápido. La enorme desconexión entre mi cuerpo y mi mente hizo que fuera extremadamente difícil juzgar cómo y cuándo reducir la velocidad, girar o rotar mi cuerpo. Básicamente, me había convertido en un loco gigante en cámara lenta. Calculé mal mi velocidad y choqué contra la pared con el botón del ascensor a una velocidad bastante buena. Aunque podía ver la pared viniendo hacia mí, no pude hacer que mi dedo, extendido para presionar el botón del ascensor, se alejara lo suficientemente rápido, y lo aprisioné contra la pared. Duro. El dolor fue intenso. Si mi cerebro hubiera estado funcionando a velocidad normal, probablemente solo me habría dolido durante unos 30 segundos. Pero en mi estado acelerado, el intenso dolor pareció durar media hora. Tal vez, 45 minutos. El viaje en ascensor fue horrible. Me sentí como si hubiera pasado 4 o 5 horas bajando 7 pisos, sin nada que mirar, excepto el interior de la cabina del ascensor. Corrí hacia la estación del metro. Debo admitir que esta parte fue casi divertida. Aunque mi cuerpo se movía a lo que me parecía una velocidad súper lenta, aún podía elegir cuidadosamente cómo y dónde colocar mis pies, balancear mis brazos y girar mi torso. Solo me llevó 1 o 2 cuadras acostumbrarme a tener un cerebro que corría 2 docenas de veces más rápido que mi cuerpo. Luego, básicamente, bailé a toda velocidad el resto del camino, girando y saltando entre la gente en la acera, y esquivando autos en movimiento. Pasé 1 hora, en mi tiempo, descendiendo al metro y corriendo hacia el andén. Tedio interminable, esperando los 6 minutos a que llegara el tren de la línea roja. Aunque había más que ver en el andén del metro que dentro del ascensor, seguía siendo tremendamente aburrido. Debería haber robado esa copia de Moby Dick. El tren de la línea roja entró en la estación a cámara lenta. El chirrido normalmente agudo de sus frenos fue cambiado de frecuencia por mi mente veloz a un tono largo y bajo, como un solo monótono de tuba. No era solo el chirrido del tren subterráneo, el que estaba 3 octavas más bajo de lo normal. Todo el sonido se ralentizó, hasta el punto de ser casi inaudible. Las voces desaparecieron, desplazadas por debajo del umbral de frecuencia de mi audición. Logré escuchar a un bebé gritando, en mi vagón del metro. Sus chillidos disminuyeron hasta sonar como cantos de ballenas. Los sonidos agudos, como las bocinas de un coche, y los camiones rebotando sobre los baches, eran rugidos bajos y turbios, como truenos lejanos. De vuelta en las oficinas de investigación, todavía podía escuchar y comunicarme con el personal. Pero ahora la comunicación verbal con cualquiera sería imposible. Los efectos de la droga todavía se estaban intensificando. Soporté lo que parecieron días, en ese maldito tren de la línea roja. Días. Escuchando el canto de ballena del bebé que grita y el solo de tuba de los frenos. Mientras que las voces ordinarias seguían fuera de mi rango de escucha, los olores no parecían verse afectados. Nunca me volví ciego ante el olor corporal, el hedor de los frenos del tren, y la mezcla de pedos y otros olores,
que flotaban en el vagón del metro. Regresé finalmente a mi apartamento. Correr a través de mi puerta abierta y entrar al vestíbulo a toda velocidad fue como un lento y relajante descenso por un río lento. Me sentí aliviado de estar en casa. Al menos tenía cosas que podía hacer allí. Tomé el libro, 100 años de soledad, que estaba leyendo, y lo terminé. Pasaba las páginas tan rápido que rompí muchas de ellas. Parecería que la mayor parte del tiempo que pasé terminando el libro, lo hice pasando páginas y no leyendo. Habían transcurrido 3 minutos desde que llegué a casa. Intenté navegar por internet. Dios mío, hoy en día, las computadoras tardan mucho en arrancar, pero era demasiado frustrante. Aparentemente horas para cargar cada página nueva y una fracción de segundo para leerla. Leí 100 artículos en mi servicio de noticias, y solo terminé 3 minutos más. Busqué en mi pila de libros aún por leer, y terminé 2 más. Habían pasado 4 minutos más. Decidí intentar dormir, para aliviar los efectos restantes de la droga. Desafortunadamente, cualquier parte de mi mente que sea responsable de la percepción, la parte que la droga ha acelerado a hipervelocidad, no es la misma que la parte que gobierna el sueño. A pesar de haber estado despierto durante lo que percibí como días, mi cerebro físico todavía pensaba que eran las 1:25 de la tarde. No estaba listo para dormir. Sin embargo, lo intenté. Caminé hasta mi habitación, un lento recorrido de 45 minutos por mi apartamento, y me arrojé en la cama, cayendo perezosamente como una pluma sobre el colchón. Cerré los ojos, y me quedé allí durante horas, 10 minutos de tiempo real, antes de rendirme. El sueño no llegaría. Me enfrentaba a lo que iban a parecer días, o incluso semanas, de estar atrapado en una prisión en cámara lenta. Entonces tomé un somnífero. La sensación de la pastilla, y el chorrito de agua que solía tragarla, deslizándose por mi garganta, era repugnante. Un bulto que bloqueaba mi respiración, moviéndose como una babosa por mi esófago. Leo un libro. Habían pasado 10 minutos. Leí otro. 18 minutos, desde que tomé la pastilla. Tiré el libro al otro lado de la habitación, disgustado por mi situación. El libro lentamente hizo piruetas en el aire, como una hoja movida por la brisa. Golpeó la pared con un estruendo largo y débil, el único sonido que oí, durante lo que parecieron horas, y luego cayó al suelo, como una chancla que se hunde en una piscina. La fuerza de gravedad no había cambiado desde que tomé la pastilla. Las leyes de la física eran las mismas. Era simplemente mi percepción del tiempo, lo que se había vuelto loco. Esto significaba que podía utilizar la velocidad a la que parecían caer las cosas, como una forma de juzgar los efectos de la droga. Basándome en el tiempo que tardó el libro en caer al suelo, estimé que los efectos de la droga aún se estaban intensificando. Yo leo una revista. Encendí la televisión, y vi claramente cada fotograma del video, como si estuviera viendo una presentación de diapositivas. Frustrado, apagué la televisión. Leí un poco más. Los 2 primeros libros eran de Una historia de los pueblos de habla inglesa de Churchill. No es exactamente una lectura ligera. Francamente, lo odié. Pero dadas las horas de tedio, que me llevaría a ir a buscar otro libro de mi estantería, simplemente, decidí que sentarme en el sofá y leer a Churchill era mejor. O al menos, menos peor. Ya habían pasado 35 minutos desde que tomé el somnífero. Me tumbé en el sofá y cerré los ojos. Pasó el tiempo. Inhalé. Un proceso que duró horas. Pasó el tiempo. Exhalé por más horas. El sueño no venía. Necesitaba un nuevo plan. Decidí regresar a las oficinas donde me dieron la droga. Quizás tendrían algo que pudiera contrarrestar sus efectos. O al menos algo que me noqueara hasta que desapareciera el efecto. Salí de mi apartamento lo más rápido posible, tomándome horas de mi tiempo para hacerlo. Ni siquiera me molesté en cerrar la puerta.
Habría tardado demasiado. Bajar las escaleras es más rápido que el ascensor. Si corres, cruzo el vestíbulo, salí por la puerta principal y a la calle. Estas pocas cosas me parecieron un largo día en la oficina. Corriendo por la calle, bailando y zigzagueando entre los peatones, con lo que debió parecerles una destreza sobrehumana. Bajando el primer tramo de escaleras del metro. Al otro lado del rellano. Otra hora. Luego al segundo tramo de escaleras. Fue entonces cuando el efecto de la pastilla me golpeó. No me dio sueño. De nada. En cambio, debe haber tenido una reacción de cruzada grave, con el medicamento experimental que tomé esta mañana. Estaba bajando el segundo tramo de escaleras, moviéndome a cámara lenta, pero aún haciendo un progreso perceptible. Entonces, ¡zas!, todo se detuvo. El ruido sordo de la calle y del metro cesó, reemplazado por el silencio más perfecto que jamás haya experimentado. Mi movimiento hacia abajo pareció congelarse por completo. Antes de que la pastilla para dormir entrara en acción, mi percepción del tiempo era, quizás, unas cientos de veces más lenta que la del tiempo real. Después de que el somnífero entró en vigor, el tiempo pasó miles de veces más lento. Cada segundo me parecieron días. Incluso, simplemente, mover mis ojos para enfocarme en un nuevo punto, era como un desplazamiento increíblemente lento a través de mi campo visual. En el transcurso de la tarde, aprendí a caminar, correr y saltar, cuando mi mente corría cientos de veces más rápido que mi cuerpo. Pero con otros 4 o 5 órdenes de magnitud, de desaceleración causados por el somnífero, el control del cuerpo era casi imposible. Me caí por las escaleras. Aunque estaba casi congelado a medio paso, controlar mis músculos era imposible. Ordené a mi pie que avanzara durante horas, y luego que retrocediera durante más horas, y más cuando parecía que me perdería el siguiente paso. Horas intentando ajustar el ángulo de mi tobillo, y luego reajustándolo, cuando me sentía mal balanceado. A pesar de estos esfuerzos, me torcí el tobillo en el siguiente paso. El dolor no fue mitigado en absoluto por la lentitud. Horas de tensión creciente en mi tobillo doblado. Las señales nerviosas que envían dolor al cerebro deben funcionar de manera diferente a los nervios de mi oído. La energía sónica se extendió en el tiempo, se diluyó hasta hacerse imperceptible. El dolor fluyó hacia mi cerebro, sin diluir por el cambio en mi percepción del tiempo. Horas y horas de peso cada vez mayor en mi tobillo torcido se convirtieron en horas de dolor cada vez mayor. Me lancé hacia adelante, mi mente de alta velocidad, completamente incapaz de controlar mi cuerpo de baja velocidad. Me deslicé hacia abajo durante días, logrando rotar mi torso lo suficiente, como para evitar que mi cabeza impactara primero contra el suelo. Finalmente, aterricé sobre mi hombro derecho. Al principio el impacto ni siquiera fue perceptible. Luego sentí una ligera presión en mi hombro cuando entró en contacto con el suelo. La presión aumentó, provocando un dolor cada vez mayor, hora tras hora. Mi hombro finalmente cedió, saltándose de su órbita con un interminable y repugnante tirón. Me detuve días después, desplomado en el suelo, mirando al techo. El dolor en mi hombro todavía gritaba, con la intensidad de una nueva y violenta herida. Tuve mucho tiempo para pensar durante ese otoño. Si cada segundo me pareciera días, entonces cada minuto del tiempo del mundo real serían como años. Incluso si la droga desapareciera de mi sistema, en las próximas 2 o 3 horas, esta pesadilla parecería durar siglos. Cuando toqué el suelo, tenía un plan. De alguna manera llegaba al andén y me arrojaría delante de un tren. Me giré sobre mis manos y rodillas. Días, de mi hombro dislocado llorando por alivio. Calculé mal mi rotación y rodé sobre mi espalda. Lo intenté de nuevo, colapsando sobre mi rostro, mientras intentaba descubrir cómo controlar un cuerpo que se movía más lento de lo que crecía la hierba. Semanas de esfuerzo, finalmente fueron recompensadas con éxito, me estabilicé sobre manos y rodillas. Si ponerse a 4 patas era tan difícil, pensé que caminar o correr
estaba completamente fuera de discusión. Entonces me arrastré. Me arrastré por el túnel del metro. Las miradas tontas de los rostros de la multitud persistieron en mí durante semanas. Me arrastré por debajo del torniquete y subí a las escaleras mecánicas. La escalera mecánica arrastró a la multitud de la hora pico hacia la plataforma, a la misma velocidad que un glaciar arroja hielo al mar. Miré hacia la plataforma abarrotada durante mi interminable descenso. El cartel de estado del tren decía que el próximo tren no llegaría hasta dentro de 20 minutos. 20 minutos fueron como un año para mí. Tendría que pasar un año en el andén del metro, esperando morir. Me bajé de las escaleras mecánicas y soporté días de expresiones estúpidas en los rostros de los viajeros. Me arrastré unos metros hasta un banco de concreto y me acurruqué junto a él, tratando de encontrar una posición para aliviar el dolor en mi hombro. Entonces mi problema con el tiempo empeoró. Imposiblemente peor. La enorme desaceleración en las escaleras fue solo el comienzo de la interacción entre el fármaco experimental y el somnífero. Me golpeó de lleno mientras estaba acurrucado en el banco. Parpadeé. Siguieron años de oscuridad. El sonido ya había desaparecido, y con mi parpadeo, la vista también desapareció. Lo único que existía era el dolor de mi caída. Mi mente hiperacelerada no perdió el tiempo para compensar la falta de información sensorial. Las voces me hablaron. Me cantaron en idiomas que nunca existieron. Patrones, caras y colores iban y venían en mi mente. Recordé toda mi vida y me imaginé viviendo otra. Me olvidé del inglés. Me sumergí en una profunda desesperación. Hablé con Dios. Me convertí en Dios. Imaginé un nuevo universo y le di vida con mis pensamientos. Luego lo hice todo de nuevo. Y otra vez. Mis ojos se abrieron con lentitud geológica. Un débil resplandor. Semanas. Una rendija de luz. Semanas. Vista estrecha del andén del metro. Tobillos de los viajeros que están cerca de mí y un anuncio en la pared opuesta. Me había olvidado cómo era esto. Saqué mi teléfono de mi bolsillo. Un proyecto que abarcó décadas. ¿Cómo puedo siquiera explicar el aburrimiento? El dolor en mi hombro no es nada comparado con el aburrimiento. Cada pensamiento que puedo tener, ya lo he pensado cientos de veces. La visión de los tobillos y los anuncios nunca cambia. Nunca. El aburrimiento es tan intenso que es tangible, como un objeto sólido de metal y piedra, encajado en mi cráneo. Ineludible. ¿Cuáles son mis opciones? Si me arrastro y caigo sobre las vías, sin que un tren se acerque para aplastarme, no moriré. Experimentaré aún más dolor, por la caída de 120 centímetros, pero lo más probable es que algún buen samaritano en el andén me rescate, y no pueda actuar cuando el tren finalmente llegue. Mi sufrimiento en ese escenario será interminable. Entonces espero el tren, para poder arrojarme debajo de él. Cuando finalmente me golpee, experimentaré el dolor de ser despedazado durante siglos, hasta que finalmente, la luz de la vida abandone mi cerebro, y mi experiencia termine. He vivido cientos de vidas, al pie de este banco. Soy mucho mayor, en espíritu, que cualquier ser humano que haya existido. La mayor parte de mi experiencia de vida ha sido una instantánea del dolor, acurrucada en el suelo de un andén de metro, con una visión inmutable de los tobillos y los anuncios. Este post es mi plan B. Mi Ave María. Mi apuesta arriesgada. He pasado vidas escribiendo y publicando este mensaje con la esperanza de que alguien lo lea y se convenza de que mi sufrimiento debe terminar. Alguien en esta plataforma ahora mismo. Alguien que encuentre al hombre acurrucado debajo del banco, al hombre que bajó gateando por la escalera mecánica, y lo mate lo más rápido posible. Un balazo en la sien. Si estás armado, y en el metro de Glenmont, dispárame.